Bendiciones con todos. Tema 9. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el blanco, el premio supremo. Y utilizamos Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 16. Pongámosle mucha atención a esta lectura bíblica. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En este día volvemos a retomar nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Si recordamos un poco, los judaizantes habían metido ideas equivocadas en la mente de los cristianos de Filipos, haciéndoles entender de que si no se circuncidaban y ganaban mérito a través de la observancia de la ley de Moisés, no serían perfeccionados y su fe no sería suficiente para salvarlos. Sin embargo, Pablo le enseña que todas estas cosas son inútiles para alcanzar la vida eterna. Todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, las había él practicado, pero las había abandonado para alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahora, todo lo dicho anteriormente no significa que el apóstol Pablo ya había llegado a la meta final, sino que prosigue extendiéndose al premio supremo. Y de esto es lo que ahora el apóstol Pablo nos va a hablar. Un constante avanzar en el camino de la perfección. Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para el cual fui también asido por Cristo Jesús. Como ya vimos, Pablo había renunciado a todos sus logros terrenales con tal de alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo, de ser partícipe de las riquezas de su reino y conocerle a él. Sin embargo, no creía que lo había alcanzado ya todo, aunque su progreso espiritual aventajaba a muchos. Esto no le daba un pensamiento de superioridad, sino que reconocía que aún le faltaba proseguir en el camino de la perfección. Por eso dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es muy interesante, la palabra griega de Casiodoro de Reina traduce como perfecto. Esta es teleio, la cual hace referencia a algo que está completo o a punto de llegar a su culminación. Así que, en este sentido, cuando Pablo habla de ser perfecto, se refiere a estar completo en Cristo Jesús, en continuar en este camino que nos lleva a culminar la obra de Cristo ha iniciado en cada uno de nosotros. Por ello, el apóstol Pablo no perdía de vista su meta.
recordando constantemente de dónde el Señor lo había rescatado. Esto nos enseña una lección importante a nosotros los cristianos, y es que el Evangelio se trata de una constante avance hacia la perfección en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice: prosigo al blanco, ¿sí?, a la meta. La Biblia nos enseña que no debemos conformarnos a ser moldeados por la influencia de este mundo, sino ser transformados por el poder renovador del mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 12, versículo 2, lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esta forma, nuestro enfoque se encuentra en proseguir avanzando en nuestro proceso de madurez espiritual, conociendo cada día más acerca de nuestro Señor Jesucristo, sirviéndole con todo nuestro corazón y experimentando el poder de su palabra, sabiendo que nuestro constante caminar nos lleva a conocerle a Él, y cuando seamos glorificados, entonces seremos perfectos. Es decir, nuestro proceso de santificación será completa, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Ponga el asunto. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo dice, extendiéndome al premio supremo. ¿Qué es esto del premio supremo? Teniendo en mente de que el cristiano debe proseguir constantemente en el camino a la perfección para estar cada día más completo en Cristo Jesús, podría sugerir la pregunta: ¿cómo hacerlo? Bueno, el apóstol responde esta pregunta y prácticamente son tres cosas que debemos tomar muy en cuenta. La primera es estar conscientes de nuestra constante necesidad de seguir avanzando en nuestro caminar cristiano. Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Muchos cristianos podrían estar satisfechos de su vida en Cristo. Y realmente, ¿quién no lo estaría? ¿Quién no lo estaría? Pero debemos tener cuidado de que esto no nos lleve a un estancamiento espiritual, ya que la vida cristiana es un constante avance en un camino que nos acerca más y más a Dios. Perfecciona nuestra relación personal con Él, nos permite conocer mejor su palabra, recibir sus dones espirituales, producir constantemente toda una cosecha de frutos con la ayuda del Espíritu Santo, desarrollar nuestro potencial en la obra del Señor y mucho más. Tristemente debemos encontrar cristianos que están contentos como están, creen que ya han ganado el cielo, la vida eterna. Ya no les interesa aprender más de la palabra de Dios, creen que la saben todo. Creen que es para los teólogos nomás. No se interesan en servirle al Señor y no progresan mucho en su madurez espiritual. Hay un estancamiento. Debemos tener mucho cuidado de que esto no nos pase y debemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Sigo a la meta, sigo caminando, sigo trabajando. El cual, siendo el hombre que era en Cristo Jesús, no creía haberlo logrado todo todavía, el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Porque ciertamente la vida que Cristo nos ofrece es una fuente inagotable de bendiciones y de dádivas a las que espera aquellos que deciden buscarla, aquellos que siguen la meta. En segundo lugar, para extendernos al premio supremo, debemos
olvidarnos del pasado y proseguir sin ver hacia atrás. El apóstol Pablo dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Miren lo que hace Pablo. Hay cristianos que se quedan viviendo la vida pasada, recordando sus traumas, sus problemas, y no avanzan. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, sigo adelante. Muchas personas no avanzan en su vida cristiana por dos cosas relacionadas a su pasado. La primera es por los recuerdos de malas experiencias que probablemente provocaron un daño terrible en ellos. Su dolor y tristeza los hace pensar que no son merecedores de algo mejor y por eso no experimentan plenamente la vida en Cristo. Lo otro podría ser que siguen presos de pecados ocultos que acusan sus conciencias y no les permite extenderse al propósito de Dios. En estos casos debemos entregar nuestro pasado a Cristo, renunciar a nuestros pecados y tener fe de que cualquier cadena que nos ata al pasado se ha roto con el poder del Señor Jesucristo. Es importante tomar en cuenta. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas cosas nuevas. Es importante crear expectativa de vida y creer que Dios puede hacer algo especial en nuestras vidas. Así lo hizo William Carey, un humilde zapatero de Inglaterra que en su taller había colocado un mapa mundi marcando la India, el lugar con el cual soñaba ir como misionero. Al final lo logró y hoy es conocido como el padre de las misiones modernas. William Carey no dejó que su condición de humilde zapatero limitara todo lo que el Señor le tenía preparado. Tenía un lema que consideremos importante mencionar. El lema es: esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Mire, un zapatero se convirtió en uno de los más grandes misioneros. Y finalmente, debemos extendernos al futuro con gran expectativa de vida, con la mirada en el blanco perfecto, en el premio supremo. ¿Cuál es? Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo le dice, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento en Cristo Jesús. La palabra griega que la Reina Valera 1960 traduce al español como extendiéndome es epekteinomai, la cual hace referencia a un corredor que extiende sus manos hacia adelante con el objeto de tomar con sus dedos la banda de la meta. Así debemos hacer los cristianos, proseguir al premio supremo, extendamos hacia la meta final, continuemos progresando en nuestra vida cristiana y perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios y ser completos en Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿no es cierto? Un solo modo de pensar. El apóstol Pablo les escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16, lo siguiente. Así que todos los que somos perfectos, escuche bien, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ahora, antes de finalizar, el apóstol Pablo quiere que todos nos aseguremos de tener este mismo pensamiento. ¿Qué es lo que debemos citar o qué regla es la que debemos seguir?
Bueno, todo lo antes expuesto. No creer que ya lo hemos logrado todo. Olvidar el pasado y extendiéndonos al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ahora, pareciera que el apóstol Pablo usa un poco de sarcasmo en sus palabras cuando se refiere a todos los que somos perfectos. Pero la realidad es que todos, por muy avanzados que creamos estar en nuestra fe, debemos continuar creciendo espiritualmente y madurando en nuestra vida cristiana, prosiguiendo al blanco, caminando cada día en la vida cristiana que nos lleva por ese camino hacia la vida eterna. Ahora, usted que está escuchando esta palabra, dice, wow, yo también quiero caminar hacia la vida eterna. Yo quiero mañana gozarme en la eternidad. Yo quiero dar en el blanco, ¿sí? No quiero errar. Entonces, le contamos que lo primero que tiene que hacer es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Ese es dar en el blanco. Entregar su corazón y decir, Señor, aquí está mi corazón, lo entrego a ti, me convierto en hijo de Dios, confieso todos mis pecados. Y para esto nosotros hemos hecho lo que le llamamos la oración de fe, una oración que hemos construido para ayudarle a que usted se acerque al Señor Jesucristo. Claro que usted puede hacerla con sus propias palabras, es nomás una guía, pero hágala con todo su corazón, buscando ser un hijo, una hija de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias amado Padre Celestial por regalarme la vida eterna. ¿Qué le parece? ¿Aceptó a Cristo? Si usted aceptó a Cristo con todo su corazón, es la mejor decisión que usted ha hecho en toda su vida, tomado en toda su vida. Ahora, para mantenerse en Cristo, usted tiene que venir todos los días a meditar en la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios. Porque esa palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, va a reforzar su crecimiento espiritual, y ese crecimiento espiritual tiene que ser aplicado en su vida y después también predicado. Ore, converse con el Señor a través de la oración. Cante alabanzas porque el Señor es merecedor de ella. ¿Sí? Él es merecedor de ella. Y les contamos que hay espacio para usted y su familia en la iglesia. Acá juntos seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades. Entonces, prepare un tiempo para que venga y escuche la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra fiel que cada día nos enseña. En esta oportunidad nos ha animado a seguir en el blanco, a seguir caminando en ese camino que lleva hacia la vida eterna, Señor. Y que oramos que tu Espíritu Santo haga germinar esta palabra en nuestras vidas y también en la vida de aquellas personas que dan unos minutos para escucharla, Señor. Que esta palabra produzca cambio, que muchas personas se conviertan a ti, Señor, se conviertan en hijos tuyos, Señor, y este sea un testimonio poderoso ante este mundo que tanto necesita de un cambio, Señor, y sea de olor grato a ti al ver tantas almas que son redimidas, Padre Santo. Bendice esta palabra y que esta palabra produzca una cosecha para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus bendiciones que son maravillosas cada día, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Gracias por escuchar. Sigamos escuchando. Sigamos poniendo en práctica, porque es fundamental ponerlo en práctica. Si no ponemos en práctica, solo nos llenamos de conocimiento. Y algo importante es que
tenemos que reenviar esta palabra porque otros necesitan saber también estas verdades. Otros necesitan conocer estas verdades de la palabra de Dios. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.